Hola chicos, otra vez. Bueno, hoy día vamos a ver un tema súper interesante. De lo que trata es de la sociedad chilena a lo que va a ser de mediados del siglo XX y las características a nivel cultural, lo que ha ido generando durante este periodo y cómo podemos observar ciertos elementos que ya ocurrieron en el pasado y que todavía tienen cierta implicancia en nuestro presente. Bueno, el objetivo de clase hoy día va a ser explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de la historia. Si es cierto que es un periodo muy extenso, estamos hablando más o menos de unos 300 años, nos vamos a resumir durante lo que va a ser solamente del siglo XX y los grandes elementos del siglo XX que van a traspasarse a nuestro periodo actual, siglo XXI, ¿cierto? Bueno, uno de los elementos que tenemos que ver y observar son los elementos económicos, o sea, qué nos indica este cuadro estadístico y cuáles son las condiciones económicas y sociales de Chile entre 1930 y 1960. Por ejemplo, vamos a ver que la población va a aumentar entre 1930 y 1960, un elemento muy interesante. Otro elemento va a ser que la urbanización del país en 1930 alcanzó el 49% y durante 1960 va a alcanzar el 68%. O sea, lo que estamos hablando es de una urbanización o una migración de la población de campo hacia las ciudades para mejorar las condiciones de vida de la población. Otro elemento muy interesante va a ser lo denominado alfabetización, o sea que en 1930 la estadística indica que era del 25,3% y en 1960 hablamos del 16,4%, o sea, se va a reducir los niveles de analfabetismo, o sea, de las personas que no saben ni leer ni escribir, producto de la educación estatal que se va a ir fortaleciendo durante este tiempo, ¿ya? Y otro elemento va a ser la mortalidad, en la cual vamos a observar que va a ir disminuyendo específicamente la mortalidad infantil, la cual en los inicios, comienzo del siglo XIX y durante inicios del siglo XX eran muy altas, la mortalidad infantil, o sea, de los niños que morían, los bebés que morían, y la esperanza de vida tampoco era tan extensa, ¿ya? Y otro elemento muy interesante, aunque a algunos le parece obvio, que va a ser el desarrollo del urbanismo y del sistema de alcantarillado. No tenemos registro en 1930, pero si nosotros observamos, entre 1950, o sea, son 10 años, entre 1950 y 1960, va a aumentar levemente el desarrollo de esta urbanización, específicamente del alcantarillado, lo cual tiene implicancia no solamente en el ornato de una ciudad, sino que en la higiene de una ciudad que va a ser de vital importancia. La democracia social, o sea, este nuevo modelo de desarrollo que va a ser asignado por un protagónico eh, función del Estado, el cual tiene como agente activo la generación de la redistribución de las riquezas y lo que finalmente o posteriormente va a ser denominado como el estado de bienestar, que va a tener una implicancia muy importante durante esta década, perdón, este siglo, y que curiosamente hoy día vuelve a tener otra importancia durante este siglo y que nos planteamos la funcionalidad del Estado y la funcionalidad de este régimen republicano democrático. Bajo el estado de bienestar, bueno, uno de los elementos más interesantes que se va a triplicar o
quintuplicar el gasto social, siendo de mayor inversión en las áreas de previsión social, en salud y en educación, lo que va a generar un cambio significativo en la modalidad de la población y que curiosamente va a llegar hacia los sectores más populares y medios urbanos de la población. También durante este periodo vamos a ver, por ejemplo, lo que es la reforma agraria, la que va a distribuir los grandes territorios de la población y lo que va a permitir al campesinado adquirir cierto territorio, lo cual ellos los trabajaban, pero no eran dueños ni propietarios de esos terrenos. También en relación con lo que va a ser la previsión social van a aparecer estas cajas de compensación o este modelo de cajas, un sistema eh, de ¿cómo explicarlo? No es similar al sistema de AFP que tenemos hoy día, que está tan cuestionado, sino que era más bien un sistema donde los trabajadores generaban ese dinero, que es un tipo de impuesto, y finalmente cuando ellos jubilaban iban a recibir su pensión, que iba a ser equivalente a los últimos años de trabajo. Pero no era por una cuestión mágica, sino que era producto de los nuevos trabajadores que iban reinyectando recursos a estas cajas. ¿Ya? Lo que también hoy por hoy se ha estado replanteando. Otro elemento muy interesante va a ser la salud. Bueno, ya durante 1952 se va a crear el Servicio Nacional de Salud, que va a dar una amplia cobertura a la atención médica de las familias de los trabajadores. Gracias a los esfuerzos durante 1955, la cobertura de atención va a llegar al 65% de la población económicamente activa, lo cual marca un hito porque antiguamente era bastante escasa la cobertura a nivel de medicina. Hoy, digamos que el nivel de cobertura es casi total, por no decir casi el 98%, 99% a nivel territorial. Ahora, tal vez la limitancia esté relacionada con a nivel económico, pero no perdamos el foco en señalar que a nivel cobertura, o sea, que a nivel país llega casi a su totalidad, ¿ya? A nivel educacional también hemos generado grandes avances. Eh, Antiguamente está la ley de instrucción primaria obligatoria, que era más o menos hasta los segundos ciclos, y después avanzó el año 98, 99, si no mal recuerdo, hasta octavo año, y después pasó hasta la enseñanza media, donde la educación se transformó en obligatoria. Antes, sexto básico era educación obligatoria y el resto no era. Esto está más relacionado con los sectores o los estratos socioeconómicos más vulnerables, donde lo habitual era que el niño llegara hasta los sexto básico más o menos y después se largara a trabajar. No era que viviera una vida happy o de felicidad y jugando PlayStation, no. Tenía que ir a trabajar después, si es que no era antes, ¿ya? La prioridad de la familia era otra. No que estudiaran precisamente, sino que principalmente que aportaran a la casa. Otro elemento que va a crearse va a ser la Junta Nacional de Auxilio Escolar para dar desayunos y almuerzos a los jóvenes de escasos recursos. Aunque ustedes no me crean, en realidad muchos hogares sufrían por problemas alimentarios y se ve una necesidad de crear esta Junta Nacional de Auxilio, la JUNAE, que todavía existe, y que entregaba comida o alimento
a las escuelas, ¿ya? Y también lo que va a hacer las universidades, eh, entre ellas lo que va a hacer la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Santiago, la que va a apuntar hacia lo que serían las carreras técnicas profesionales. También va a ser un elemento súper importante. Las viviendas, tanto como en la antigüedad como ahora, teníamos un problema de viviendas. La gente no era capaz de tener su propia casa aunque trabajara. Y se va a crear la Corporación de la Vivienda, Corvi, que vino a fortalecer esta política de Estado, o sea, de el crecimiento de las, perdón, que sería la construcción de viviendas. Y durante la década, perdón, el siglo pasado, vamos a ver un crecimiento exponencial de las ciudades y también los problemas que van a acarrear, o sea, que las personas no tengan dónde vivir. Otro elemento muy habitual van a ser los campamentos, lo cual hoy se vuelven a observar y que pensamos que en algún momento ya había desaparecido, pero nos damos cuenta de que no ha desaparecido en su totalidad. El cambio demográfico, si tú observas entre mujeres y hombres, y esta pirámide la denominamos una pirámide joven, la cual era habitual, pero se ha ido revirtiendo peligrosamente, yo diría. Bueno, y también va a aparecer esta clase denominada la clase media, que es eh, un medidor de desarrollo de los países. Entre más crezca la clase media, eh, es un síntoma de mejoría o de que la economía está bien. Es peligroso cuando esta clase media va a desaparecer o cuando va desapareciendo, lo cual nos lleva nuevamente a nuestro momento y que esta clase media todavía existe, ahora con ciertos peligros. Yo siempre he dicho que la clase media está a un paso de la riqueza, perdón, que está a 3 pasos de la riqueza, pero a un paso de la pobreza. Otro aspecto es el estado empresarial y el desarrollo de la industria que va a permitir el ascenso social de las personas provenientes de las capas medias y a muchos extranjeros. Esto durante perdón, me da con las décadas, el siglo anterior, donde nosotros podíamos percatarnos de este desarrollo a nivel de Estado, específicamente a un Estado empresarial, pero paulatinamente esto ha ido desapareciendo bajo nuestra constitución actual y ha dado paso a al sector privado y lo que van a ser las empresas privadas. La marginalidad urbana, bueno, antes hablamos de que durante el siglo XIX carecían de lo que van a ser elementos tan vitales como el sistema de alcantarillado. Usted tal vez en este momento no le da el grado de importancia, pero tiene un grado de importancia fundamental cuando están, por ejemplo, las aguas hervidas no tratadas. Esto es un fertilizante para enfermedades, para epidemias y para pandemias, va a diezmar a la población. Y peligrosamente vamos a observar en las zonas periféricas el desarrollo de lo que van a ser las poblaciones callampas o como podríamos denominarlas como eh, los campamentos. Nosotros podemos distinguir 3 tipos de población denominadas callampas, denominadas así porque llegan y surgen de un momento a otro, pero podemos ver 3. Uno, que es la población por agregación, la población planificada y la población mixta. La población por agregación va a ser cuando
se toman un terreno, a la mala, se podría decir, y finalmente comienzan a construir o edificar las casas sin un orden planificado. Podemos distinguir, por ejemplo, en las zonas de Cerro Navia, ciertas partes de Quinta Normal y las comunas del poniente, podemos ver este tipo de características muy marcadas. Otro va a ser las poblaciones planificadas, las que son viviendas sociales, donde un comité se organiza, junta sus dinero, establece la negociación con las municipalidades con el servicio, se compra un terreno y se edifica esas poblaciones o esas viviendas sociales. Y la población mixta, como su palabra dice, es mixta, o sea, se tomaron el terreno, se edificaron como poblaciones, como viviendas sociales, y finalmente otro grupo de personas viene y se toman ciertas partes del terreno y construyen sus viviendas. Por eso es poblaciones mixtas. La sociedad de masa, bueno, el crecimiento que va a manifestar las ciudades va a generar una gran implicancia o va a generar una gran transformación en lo que va a ser los medios de comunicación, lo que es el entretenimiento y lo que es el deporte. Ahora, nosotros no hemos visto en relación con lo que van a ser estas nuevas telecomunicaciones, por ejemplo las redes sociales, donde es muy habitual, por ejemplo, las noticias falsas o las noticias verdaderas. Pero ¿cómo distinguir las noticias falsas de las noticias verdaderas? Las fake news, ¿cierto? Bueno, lo que van a investigar va a ser en relación con esto, ¿qué son las redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales? Y cómo distinguir las noticias verdaderas de las que son falsas. Súper simple. Ya, chiquillos, chiquillas, chiquilles, nos vemos prontamente en la clase que nos va a corresponder. ¿Ya? Que estén muy bien. Acuérdense, lo más importante es la salud, así que a cuidarse.